la confesión de los pecados, ¿sí? La confesión de los pecados. Eso es lo segundo que quiero compartirte en esta conexión de hoy, que será nuestro paso número 4, la confesión de los pecados. Dice la palabra de Dios, acompáñame por favor, ese es el título, confesión de pecados. Y vamos a ir casi hasta el final de la Biblia, busca por favor casi hasta el final de la Biblia, y vas a buscar la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, el verso número 9. ¿Sí? Primera carta de Juan, capítulo 1, el verso número 9. No te vayas a confundir con San Juan, sino es la primera carta de Juan. Capítulo 1, el verso 9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay un principio fundamental que debes comprender. Hay un gran problema entre Dios y el hombre. Y ese gran problema entre Dios y el hombre se llama el pecado. Y tienes que comprender que pecado no es solamente la parte moral que has entendido de lo que es el pecado. Nosotros podemos pensar que el pecado es aquel que mata, aquel que roba, aquel que es un adúltero, aquel que es un borracho en gran escala. Ese es un pecador. Pero cuando vas a la palabra de Dios, tú encuentras una definición totalmente diferente. Y es que el pecado es todo aquello que yo hago de una manera activa o de una manera pasiva o por desconocimiento hacia la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Eso bíblicamente es pecado. Entonces no tiene nada que ver con si eres en un grado alto en tu moralidad o no tienes un grado alto en tu moralidad. No tiene que ver con eso. El pecado está en ti porque todos somos herederos de una naturaleza pecaminosa por medio de Adán y de Eva. Pero también el pecado está en nuestra acción, porque es nuestra elección el desobedecer aquello que Dios dice. Quizás ante nuestros ojos hay situaciones que nos parecen más grotescas que otras, pero ante la justicia de Dios el pecado es igual. Entonces, ¿por qué muchas personas a veces dicen, pastor, yo me siento de tal o cual manera, mira que me siento así, mira que me siento de esta forma? Es porque no han resuelto el problema del pecado. Leíamos en el verso que compartíamos al comienzo de esta lección. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo. Pero ¿qué necesita de parte de nosotros? Una confesión de pecado. Y ahora te voy a enseñar cómo tú puedes colocarte a cuentas con Dios por tus pecados. Primero déjame te digo esto. Dios quiere tener compañerismo con cada uno de nosotros. Pero esa comunión se rompe, esa intimidad se rompe cada vez que nosotros en un acto consciente de nuestra voluntad hacemos lo que queremos y nos vamos en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso es necesario restablecer esa comunión con Dios. Entonces, para los que toman nota, que están bien juiciosos tomando su nota, ¿qué es el pecado? El pecado es la actitud de un corazón de querer controlar su vida y actuar de manera independiente a la voluntad de Dios. Cuando tú caminas en pecado, tú no podrás ser un cristiano espiritual. La antesala del pecado es algo que se llama tentación. Anótalo allí, por favor. La antesala del pecado es algo que se llama tentación. Pero la verdad es que la tentación no es el problema. Estamos en esta conexión más de 60 personas. La tentación no es el problema. Escríbelo ahí. La tentación no es el problema. ¿Sabes por qué razón? Porque siempre nosotros vamos a ser tentados. La tentación es el ofrecimiento hacia el cometer un pecado, para que cometas un pecado. Eso es la tentación.
Pero la tentación no significa que tú estás pecando. Se vuelve pecado cuando tú aceptas la tentación, aceptas el ofrecimiento y lo accionas. Allí es donde está el problema. Todos tenemos problemas diarios de tentación. Las tentaciones llegan a aquellas áreas de nuestra vida donde hemos tenido mayor experiencia con el pecado. Por eso que cuando tú llegas a tu encuentro, son 2-3 días donde se te enseña cómo ser libre en tus áreas y mantenerte en liberación. Y luego cuando pasas tu encuentro te enseñamos en el upgrade cómo tú puedes luchar en cada área específicamente de tu vida para vencer las herencias de pecado que tenemos nosotros. Entonces, la tentación no es el problema. Tú hoy quizás fuiste tentado en el área financiera, en el área espiritual, en tu área sexual, en tus emociones, en tu comportamiento, en tus sentimientos, en que si guardas amargura, si no lo guardas. La tentación siempre va a estar tocando a la puerta. Pero que la tentación esté a la puerta no significa que estás pecando. Pecas cuando lo recibes, cuando lo consientes y cuando lo actúas. Siempre me gusta colocar el ejemplo del matrimonio. Aunque podemos amar a nuestra esposa, amar al esposo en el caso de las mujeres, no cabe duda que a veces hay días donde uno quisiera, ¿verdad?, enviarle al cónyuge al Señor, enviárselo, ¿verdad? Por A, por B, por C o por D razón. Yo no sé ustedes, pero hablo por mi propia experiencia. ¿Ok? Entonces, y es un sentimiento normal y es una tentación de amargura, de resentimiento, de frustración, como lo quieras ver. De allí a la acción hay un camino. Se convertirá en pecado, por ejemplo, si tú guardas amargura para con tu esposo, para con tu esposa. Allí se convierte en pecado. Caíste en el pecado de la amargura, que a propósito es uno de los causantes de la pobreza y la enfermedad en la gente. El pecado de amargura y el pecado de resentimiento. Vuelvo acá con el tema del pecado. Entonces, una vez que tú entiendes qué es la tentación, tú debes comprender de que necesitas estar a cuentas con Dios. Volvamos con el versículo inicial. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces tú necesitas confesar tus pecados a Dios. Pastor, ¿y eso cada cuánto lo hago? Eso tú debes hacerlo de forma diaria. Tú debes hacer una confesión de pecados a Dios de forma diaria. Tú no necesitas confesar los pecados a un hombre para que te absuelva. No. Tú lo que necesitas es, si hay un pecado que se ha vuelto recurrente en tu vida, sabes que es un pecado que te está limitando y que se está repitiendo constantemente en tu vida. Ahí es donde entra la labor de un mentor espiritual para ti, para que te pueda ayudar a vencer ese pecado. El problema de las personas es que a veces solicitan ayuda a quienes no se la pueden dar. Cuando tú dejas que un pecado se repita mucho en tu vida, se vuelve entonces una atadura. Y de la atadura a la opresión espiritual no hay sino un paso. Me gusta mucho comparar esto de la confesión con el tema de la respiración. ¿Sí? Nosotros para respirar son 2 procesos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Lo mismo tiene que ser la respiración espiritual o mi confesión de pecado. Tomo el perdón de Dios, voto el pecado. Tomo el perdón de Dios, voto el pecado. ¿Qué fases incluye tu confesión? Anótalo porque esto es muy importante. ¿Qué fases incluye tu confesión? Número 1, el volverme a Dios. Número 1, volverme a Dios. Que tú tengas remordimiento en realidad no significa que tú seas consciente de lo que está sucediendo con tu pecado. Una cosa es que tú tengas remordimiento y otra cosa es que tú tengas arrepentimiento. Cuando tú estás en arrepentimiento, tú vas a romper con todas las cosas que tengan que ver con ese pecado.
El remordimiento te hace sentir mal. Sí, es que yo estoy así, es que yo soy así, yo soy de tal o cual manera, sí, soy de esta forma, pero y después con el paso del tiempo ya comienzas entonces a darte explicaciones. Pero es que en el fondo no es tan malo porque yo la amo a ella me ama a mí y aunque nuestro amor es imposible, pero yo no creo que Dios juzgue el amor y si esto me hace sentir bien. Entonces, o sea, comienzas a darle una explicación a lo que acabas de hacer. Esa es una señal de que ya tu corazón se está endureciendo. ¿Sí? Cuando dejas de llamar al pecado, pecado. Es que es un error, no. Es un pecado porque uno es contra la santidad de Dios y cuando Dios te dice que algo es contra su santidad es porque el más afectado serás tú. Ese es el problema con el pecado. Los más afectados somos nosotros, no Dios. Dios sigue siendo santo, sin mancha, todopoderoso. El problema con el pecado es que te daña a ti. Entonces, lo primero que tú necesitas es, número uno, el paso número uno, volverte a Dios. Dice Zacarías capítulo 1, el versículo 3, palabras del Señor, Zacarías 1:3 dice, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Cuando tú te vuelves a Dios es porque tú dices, Señor, estoy consciente que esto que he hecho está mal. Me vuelvo a ti, Señor. Me dejo de dar explicaciones y me vuelvo a ti. El paso número 2 para una correcta confesión es aceptar lo que yo he hecho como pecado. Dice el Salmo 41, el versículo número 4. Salmo 41, el versículo número 4. Oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración. Sáname porque contra ti he pecado. Lo segundo es aceptar lo que he hecho como pecado. Señor, mi problema es el orgullo. Señor, mi problema es la altivez. Señor, mi problema es la vanagloria. Ahora, para tú hacer una confesión correcta y de cosas que ni siquiera sabes que están en tu vida, yo te voy a dar un consejo. Pregúntale al Espíritu Santo y dile al Espíritu Santo, muéstrame qué cosas están en mi vida que te desagradan. Espíritu Santo, muéstrame qué cosas hay en mi vida que desagradan al Padre. Muéstrame, Señor, qué cosas hay en mí que quizá ya son parte de mí y no me estoy dando cuenta, Señor, que están interrumpiendo que yo pueda crecer contigo. Esa es la oración más inteligente que podemos hacer a la hora de nuestra confesión. Entonces, Salmo 41:4, oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. El tercer punto en la confesión es que debo arrepentirme y disponerme a no volver a pecar. Ojo esa palabra, arrepentirme y disponerme a no volver a pecar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9, el versículo 20, dice, sin embargo, dice, los que no murieron en esas plagas, aún así se rehusaron a arrepentir de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Y este es un episodio muy triste porque aquí la palabra de Dios me dice que llegará un momento sobre la tierra que a pesar de que Dios envíe sus plagas y todo sobre la tierra, ni aún así la gente querrá volverse a Dios ni arrepentirse. El arrepentimiento es la antesala de la liberación. Así que cuando tú le dices al Señor que te muestre, Dios te va mostrando, dile, Señor, perdóname, me vuelvo a ti, quebranto esto de mi vida y quiero, Señor, hacer tu voluntad. Y luego viene el cuarto paso en la confesión.
es apropiarme del perdón de Dios. Apropiarme del perdón de Dios. Vuelvo con mi versículo inicial de Primera de Juan, capítulo 1, el verso 9. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tú te has arrepentido en tu corazón, si tú estás dispuesto a que Dios te libere, el paso siguiente es aprópiate del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque el tema con el pecado muchas veces es la culpa que deja en el corazón. Por ejemplo, Judas. Judas sufrió culpa. Judas fue impactado por la culpa, pero nunca se volvió a Jesús para la restauración. Caso contrario que pasó con Pedro. Pedro niega al Señor 3 veces, maldice cuando se le dice que es un discípulo de Jesús, pero Pedro volvió al Señor. Entonces, una vez que tú te has confesado y que tú estás dispuesto a apropiarte de la verdad de Dios, entonces aprópiate también del perdón de Dios, aprópiate del perdón de Dios, aprópiate de ese perdón. No por tu obra. Muchas veces la gente cuando confiesa algún pecado piensa que el perdón de Dios es porque le dice, Señor, y no lo voy a volver a hacer, y nunca más, y yo te lo prometo, y no sé qué, y aquí y allá. No, no, no. No, o sea, no caigas en eso, que eso no te va a ayudar. Tú necesitas es de allí en adelante entender que en esa área donde estás pecando necesita la intervención de Dios, de su Espíritu Santo, de una forma sobrenatural. Y repito, solamente el Espíritu de Dios puede mostrarnos en qué área de nuestra vida estamos pecando. Quiero finalizar esta lección hablándote sobre los 3 elementos con los cuales tú tienes una lucha espiritual diariamente y que te van a conducir, o su objetivo es conducirte al pecado. ¿Sí? Te voy a hablar de eso en este momento para terminar nuestra lección. El primer elemento es el diablo. Es el primer elemento y la palabra de Dios me dice que es un ser espiritual y que es real. Sí, real. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al versículo 10. Estén alertas, dice aquí la palabra de Dios. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Mira cómo me lo define la Biblia. Su gran enemigo, el diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente. No dice que es un león, dice como un león. Buscando a quién devorar. O sea, el que se descuide, dice, lo va a devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a participar de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. El primer enemigo que tú y yo tenemos es el diablo y es real. No es una historia, no, es real. Piensa, por ejemplo, esto. El día que tienes tus conexiones, el día que tienes tu discipulado, ese día no prende la computadora, ese día se daña el auto, ese día pasa lo que nunca pasa. Ese día justo te invitan, ese día justo te llaman, ese día justo te dicen, ese día justo te preguntan, ese día justo hay el problema en la casa, con el esposo, con la esposa, con el hijo, todo, para que llegues amargado, amargada a la reunión y te pierdas de lo que está pasando. Entonces, no es que tú te vuelvas una persona diablofóbica, que llamo yo, que están viendo al diablo en toda parte. Pero sí hay que entender lo que la Biblia dice. Y es que el diablo es real. No es su suegra ni es su suegro, ¿sí? Pero el diablo es real, aunque muchos sí puedan parecerse. Pero es real. Y tú tienes que entender de que debes todos los días de tu vida declarar el poder de la sangre de Cristo sobre tu vida en el nombre de Jesús, anulando, atando y quebrantando
toda acechanza de las tinieblas contra tu vida y contra todo lo que tiene que ver contigo. Número 1, el diablo. Número 2, en orden de peligrosidad, vamos a decirlos. Número 2, o sea, un poco más peligroso que el primero, ¿sí? El mundo. ¿A qué nos referimos con el mundo? El sistema, lo que nos rodea. Dice la palabra de Dios. Anota este versículo y búscalo en tu Biblia rápidamente. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No amen a este mundo, dice aquí el apóstol Juan. Subráyalo en tu Biblia. Ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, dice en el verso 17, no tienen el amor del Padre en ustedes. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice el verso 16, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Verso 17. Y este mundo se acaba junto con toda la gente, con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, hay algo que el mundo te vive ofreciendo. Hay algo que nos ofrece el sistema. Hay algo que nos brinda el sistema todo el tiempo. A través de las redes sociales, de las películas, de la música, de los logros, de tantas cosas que quieren colocar en nosotros una cultura. Y es ahí donde la palabra de Dios nos dice, ten cuidado, ten cuidado. O sea, ¿estamos en un mundo? Sí, por supuesto que sí, en la parte física. Pero el problema es cuando tú y yo permitimos que la cultura que hay en este sistema se impregne en nosotros y decida por nosotros. Estamos en medio de una cultura consumista, estamos en medio de una cultura competitiva, estamos en medio de una cultura arribista, estamos en medio de una cultura sin misericordia, donde ahora se ha vuelto muy común destrozar a la gente. De allí la famosa palabra del famoso bullying en las redes sociales y tantas cosas. Entonces, tú y yo, sin darnos cuenta, podemos permitir que esa cultura se nos impregne. Y eso nos separará de una comunión con el Padre. Estamos puestos aquí en este mundo para disfrutar de las sanas alegrías que el mismo Padre nos dio, pero no para permitir que esta cultura sea la que maneje nuestra vida. Cuidado con eso. En orden de peligrosidad, el diablo, el mundo, y ahora vamos a hablar para finalizar del más peligroso de todos los peligrosos. A este usted téngale miedo, por favor, y de este sí cuídese usted todos los días. Atención. Y es su carne, su yo. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, capítulo número 5, Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 16 al 21. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Dice el verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí comienza a hacer una lista. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desordenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes.
Cualquiera que lleve esa clase de vida, dice el apóstol Pablo, no heredará el reino de Dios. Nuestra carne sigue con nosotros. Nuestro viejo yo sigue con nosotros. Tú recibes a Jesús hoy, pero tu viejo yo sigue contigo. Bien decía el doctor Martín Lutero, decía algo, una frase que a mí me gusta mucho. Él dijo, yo pensé que el viejo hombre moriría el momento del bautismo, dijo el doctor Lutero. Solo que no cae en cuenta, dice, que el infeliz sabía nadar y no se ahogó el momento del bautismo. Entonces, tú y yo vamos a seguir en esa lucha contra nuestra carne todo el tiempo. Nuestra carne ha tenido experiencias con el pecado. Nuestra carne ha tenido experiencias con las cosas contrarias a Dios. Pastor, ¿y hasta cuándo vamos a tener esa lucha con nuestra carne? Hasta siempre, hasta el momento en que tú vayas a la presencia de Dios. No creas nunca que has vencido tu carne, porque el momento que crees que la has vencido, ese momento es cuando más en derrota estás. Tú tienes que estar al tanto de tu carne todos los días de tu vida. Saber cuáles son las áreas donde más situaciones tú tienes. Y todos los días esas áreas colocárselas al Señor. Por ejemplo, si tú sabes que tu problema es la lengua. Ay, Señor, yo y mi lengua, en cuántos líos me he metido con mi lengua. Hablo lo que no tengo que hablar. Hablo cuando no tengo que hablar. Hablo con quien no tengo que hablar. Me callo cuando tengo, Señor, mi lengua. Entonces tú tienes que aprender a orar todos los días y decirle, Señor, dame sabiduría, guarda mi corazón e ir a la palabra de Dios. Búscate algo que se llama concordancia. Ir a la palabra de Dios y buscar todos los pasajes que enseñan, por ejemplo, sobre la lengua. Y aprender lo que la Biblia dice acerca de tu lengua. Entonces todos nosotros estamos en una lucha diaria, dígalo conmigo ahí en voz fuerte, diaria con nuestra carne. Quizá para muchas otras personas el problema con su carne es la depresión, la soledad, la tristeza, la mente les inunda, se le llena de pensamientos incorrectos. Por esta época se llenan de nostalgias, amarguras, resentimientos. Entonces tú tienes que aprender a someter tu carne. ¿Cómo sometes tu carne? Tu carne la sometes no alimentándola. Si el problema son tus recuerdos de malas experiencias, te voy a colocar aquí un ejemplo. Si tu problema son tus recuerdos de malas experiencias y tú ya tienes descrita la ruta que te lleva, ¿verdad?, a esos pozos de angustia y de depresión. Y la ruta comienza con el recuerdo, luego siguen las fotos, te estás viendo las fotos aquellas y luego terminas escuchando la música que te trae el recuerdo de la situación aquella. Entonces, esa es la ruta de la caída. ¿Qué tú tienes que hacer? Identificada la ruta, sabes entonces que por esa ruta tú no vas a regresar. Tu carne va a ser más débil en la medida en que no la alimentes. Alimenta el espíritu. No te des vacaciones espirituales. Las vacaciones espirituales son la antesala de la victoria de la carne. Por eso esos son tus tres enemigos en orden de importancia. La más peligrosa es la carne. Primero el enemigo, después el mundo y por último tu carne. Pero en Jesucristo tú tienes victoria. Tienes los hábitos correctos para vivir en sanidad y en liberación. Y para eso son estos 12 pasos. Para que tú aprendas a tener un carácter sólido como creyente. Estás enfrentando en estos momentos muchas luchas. Quizás gente que nunca te llamaba te llama ahora. Quizás los que habían salido de tu vida ahora quieren volver a entrar. Estás enfrentando muchas situaciones. Pero déjame decirte que estamos orando por ti, para que tú tengas la victoria y esta palabra, la palabra de Dios, no solamente se quede en tu mente, sino que vaya a tu corazón y dé fruto. Vamos a orar.
Señor, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por el regalo de tu palabra. Queremos bendecirte, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocer tu voluntad. A través de tu palabra, Señor, sabemos lo que tú quieres que hagamos. A través de tu palabra, Señor, somos orientados en las decisiones sabias que debemos tomar. A través de tu palabra, Señor, tú nos revelas tu corazón. Yo oro por cada una de las personas que están en esta conexión, para que en el nombre de Jesús ellos puedan experimentar, Señor, que tú estás cerca de ellos, que tú los amas y tú les reveles tu amor y tu propósito por medio de tu palabra. De igual manera, Señor, te pido, amado Espíritu Santo, ahí donde quiera que esté cada una de estas personas viendo esta conexión, que tú hables, Señor, a su corazón. Que en el nombre de Jesús tú los redargullas de cualquier pecado que haya en su vida. Libéralo del orgullo, de la altivez, de la religiosidad, de la prepotencia, de todo tipo de contaminación espiritual que haya en sus vidas. Yo oro en el nombre de Jesús, quebrantando todo lazo de la oscuridad, de las tinieblas, toda marca que haya sido colocada por este sistema y toda victoria que la carne esté ganando en ellos, Señor. Oro por sus vidas. Ayúdalos en esta lucha que están caminando. Señor, ayúdalos a vencer, a ir más allá de lo que hasta ahora ellos han conocido. Dale la seguridad que tú estás con ellos, Espíritu Santo, y dale la victoria que solamente tú puedes darles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.